Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Los educadores y profesionales en materia educativa nos lo advierten. Detrás de un niño indisciplinado hay efectivamente un modelo educativo incorrecto. Hemos de tenerlo claro. A medida que los niños crecen van buscando nuestros límites y a querer disponer de su propia autonomía sin comprender aún las reglas de la sociedad. Pueden volverse exigentes y autoritarios, incapaces de resistir la frustración, demandantes continuos de atención, objetos, complacencias y autoderechos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la educación de los hijos, de la antigua disciplina a la falta de su responsabilidad actual. Bienvenidos. Tiempos traen tiempos, modos de educar, pero no podemos de veras evitar que tal vez, Martín, bueno ya, bienvenido. Buenos días, sí. Marta. Buenos días. Los de nuestra época, o nosotros mismos comentamos, ay, es que nuestros tiempos eran los mejores, o sea, el papá nomás nos decía así con la mirada, o la mamá, y nosotros, ok, no pasaba nada, eran diferentes formas de educar, y aquí estamos, digo, no nos pasó nada, pero hoy en día es diferente. Sí, Marta, yo creo que es un tema que da para mucho, no terminaríamos. Voy a iniciar, fíjate, con dos cuestiones, ¿no? Una anécdota, la segunda, ahorita te la cuento, con la que tuve con mi hijo, el más grande, y analizar un poquito la cuestión de lo que nos decimos los papás y nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros hijos también, que en otros tiempos las cosas eran diferentes, unos dicen que eran mejores, otros que no eran tan buenos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay tiempos, ahorita te decía, solamente hay tiempos. Nosotros los hombres tenemos la capacidad de adaptarnos, entonces tenemos que adaptarnos a los tiempos. Los que vivieron en 1950, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre los que vivieron en la Edad Media, en la Edad Antigua, etcétera. Pero su vida. Los hombres tenemos la capacidad de ir creciendo, evolucionando, entonces no podemos juzgar tan a la ligera de si los tiempos de antes fueron mejores o si los de hoy son mejores, ¿no? Entonces, hablando de ese juicio a veces que se hace de lo bueno y lo malo de los tiempos, ¿no? Voy a iniciar para introducir un poquito con la historia, una pequeña anécdota que tuve con mi hijo del tema del que vamos a hablar hoy, la educación de los hijos. Todo mundo, como se dice coloquialmente, rezonga, ¿no? Sí. Rezonga de cómo son los hijos de hoy, que no están educados, que antes nos educaban mejor, que no tienen valores, etcétera, etcétera. Hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Yo creo, así como pequeña introducción, creo que el problema no es de nuestros hijos, ¿eh? Ahorita vamos a ir a eso. La anécdota de mi hijo, estábamos en una taquería cenando, al fin de semana creo, mi hijo y yo, el más grande, y enseguida en una mesa estaba una familia y estaba un papá con un niño tomado de la mano, lo estaba controlando con la mano al niño, ¿no? O sea, una niña como de unos 3 años. Sometiendo, digamos sí, así. Sometiendo, ¿no? Sí. Educando, diciéndole a la niña, ¿no? Con la mano, no te me vas a soltar. Esas escenas las hemos visto mucho, ¿no? Sí. La niña estaba sentada en un banco y de repente se movía mucho y se cayó el banco. Y la niña no reaccionó, el papá tampoco, nomás la siguió agarrando de la mano, no le dijo, quédate tranquila, mira, te va a pasar esto, no, la dejó. Al otro momento volvió a pasar lo mismo con el banco, entonces comentamos mi hijo y yo, y digo, qué inquieta la niña, ¿verdad? Y estaba otra niña enfrente de nosotros, sí, le dije, pero los niños son inquietos porque son niños. Hay muchos distractores hoy que tienen razón que no había antes, pero los niños son niños, ¿sí? Entonces le hice el comentario yo, él mismo me hizo el comentario, pero papá me decía, yo soy de la generación que educaste también de estos tiempos y mi hermano también, y me percibo diferente, me dice, entonces yo creo que la clave no está en que si los niños son diferentes ahora, sino cómo los educas. Yo creo, y me hacían el comentario a mí, mis familiares, amigos, ¿por qué tus hijos son tranquilos? Mis hijos eran tranquilos cuando tenían que estar tranquilos. Lo que pasa es que creo que reconociendo la labor que hicimos como padres de familia, es que ellos sabían en qué momento iban a hacer las cosas y en qué momento no. Son las reglas de decirle lo haces o no lo haces.
No sé si alguna vez miraste el programa, no sé si lo sigan dando, el entrenador de perros. Sí. De César, ¿no? El sinaloense. Yo creo que podemos aprender mucho de eso, ¿eh? Así como César educaba a los perros, con perdón, pero también los niños son educables. Son educables porque son niños, son moldeables. Así como los animales, muchos son moldeables, también nuestros hijos son moldeables. Lo estoy comparando en el sentido de la capacidad que tenemos y que tienen ellos también. Entonces, yo creo que hablar de si los tiempos antiguos eran, ahorita decías tú, los papás nos dominaban con la mirada, y un sí era sí y un no era no, y nada de que me voy y que si, aunque tú no quieras, no había lugar de negociación ni nada, ¿no? Por supuesto. Había muchos extremos también, padres que golpeaban o nos golpeaban muy fuerte, ¿no? Con cintos, con chavindas, como dicen en mi pueblo, con lo que agarraban con la chancla, ¿no? O sea, sí, había. La chancla voladora. Sí, la chancla voladora. ¿Sí? Yo creo que hay extremos, sí había extremos, pero había otras maneras también de educar. Entonces, eran las maneras, eran los estilos. El problema no es hablar de que si los papás de antes se educaban mejor y los de hoy no. ¿Cuál es el problema? Revisando el corte. Ok, muy bien, Marta. Sí, porque si ese no es el problema, vamos a ver cuál es. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Continuamos. Primero que nada, buscando la forma de darle un buen ejemplo, ¿no? Entonces, los niños aprenden en base a lo que viven, y si ellos tienen el ejemplo de parte de nosotros los adultos, pues siguiendo ese ejemplo los niños van a ver coherencia en lo que uno está diciendo, y por lo tanto van a ser educados por un buen camino y de la forma más respetuosa hacia los demás, ¿no? Donde hay educación, no hay distinción de clases. Hay que anotar eso, sí es cierto. Sí, por supuesto. No tiene que ver de qué clase social sea la educación. La educación es educación. Así es. Fíjate, por ahí hay un dicho que dice, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Okay. Y nos vamos al otro lado, ¿no? Yo sé que ibas a decir, siempre el dicho era, atrás de un gran hombre, pero nada, al lado, ¿no? Okay. Así es. Y la cosa por el otro lado es, detrás de un niño mal educado, siempre va a haber unos papás, no quiero decir mal educados, sino que no los forman con buena disciplina. Entonces nos quedamos en eso, somos los papás. Entonces, la causa de que el niño esté bien o esté mal educado, indisciplinado. Sí, los niños, el reflejo de un niño mal educado, un niño que no se da cuenta, que no sabe, entre comillas, lo que tiene que hacer, es el reflejo de lo que no se le da en casa. Yo trabajé 18 años en secundaria, en un instituto particular. Cuando tenía problemas de disciplina con los muchachitos, normalmente lo clásico, agendar una cita, se utilizaba la agenda para hablar con los papás, problemas de disciplina con los hijos. Yo duré 18 años en ese trabajo como maestro. Los últimos 5 o 6 años me di cuenta que no servía de mucho, y lo digo sinceramente, negociar con los papás la cuestión de la disciplina. Me di cuenta que era más fácil negociar con los hijos, porque los papás venían, como se dice coloquialmente, con la espada desenvainada, diciendo, mi hijo no puede ser el problema, mi hija no puede ser el problema puede ser el salón, puede ser el maestro, puede ser la escuela, pero mi hijo no. Así me di cuenta de muchas cosas. Sí, es cierto, sí existe. ¿Es verdad? Sí, claro. Entonces, cuando yo negociaba con ellos, la verdad me funcionaba muy bien, porque yo hablaba con ellos, negociaba, le decía esto y esto otro, y me funcionaba. ¿Tú como autoridad también? Sí, por supuesto, porque uno es la autoridad del maestro, la autoridad del papá, de la mamá, siempre va a ser autoridad cuando la sepamos imponer. Y no estoy hablando de una imposición autoritaria, sino de imponer, de tomar decisiones y respetar esa decisión. Y decir, esto es lo que se va a hacer,
no necesariamente tienes que explicarle porque yo quiero, ¿no? Porque puede sonar como un capricho también de parte del papá o de la mamá. Esto se va a hacer porque esto es lo que creo que tiene que hacerse, ¿sí? Es lo mejor. Entonces, hoy hay ventajas y desventajas de lo que antes hacíamos. Antes no nos explicaban los papás nada, nos decían se va a hacer esto y punto. Sí. Hoy nos hemos brincado al otro extremo. Es demasiado lo que les explicamos a nuestros hijos. Entonces, están acostumbrados a que, explícame por qué no. A ver, dime por qué no puedo hacerlo. Pero no es explícame, no, ¿y por qué sí, no? dame Jamás todos los te fijas en lo argumentos. tuyo Así es, sí. O sea, ya. Quieren todos los Son argumentos. unos contestones. Así es. Entonces, me parece a mí que ahorita, cuando cortamos para el otro segmento, hablamos del problema. El problema somos los papás. El problema somos los papás. Nuestros hijos tienen la capacidad de manipular, no sé, pero nosotros como adultos no podemos dejar que nos manipule. Yo puedo imponer mi autoridad, la puedo imponer de manera respetuosa, por supuesto, ¿no? Pero que sea firme. Yo creo que te ha tocado, Marta, en supermercados, en la calle, el niño, y te voy a pegar, y te voy a pegar, y te voy a sacar, y te voy a sacar, pero ¿cuántas veces lo sacamos, no? De todo el departamento de verduras, por supuesto, lácteos, limpieza. Que si lo cumpliéramos, ¿cuántas veces estuviéramos sacando y metiendo al niño, no? Deja tú, me dan si ganas le de sacar al niño ajeno del súper, o sea, es una cosa que dices tú, ¿qué pasa aquí? O sea, si ya le dijiste, hazlo. Sí, vete te da al pena súper. ajena. Yo, o sea, he visto gente que deja el carrito ahí, se lleva al niño y no volvieron, pues, o sea, actuaron. Pero bueno, ya que estamos hablando de eso, que me imagino que está muy fresco ahorita en escuelas y todo, que nos topamos los padres de familia con la cosa de, ¿sabes qué? Hijos, no podemos ir a tal competencia, a tal evento, que implica gasto, que implica tiempo mío, dejar mi trabajo, etcétera. Nos da miedo o les da miedo a ciertos padres decir, ¿cómo? Se me va a echar encima el niño. Y si luego te contestas que nomás mamá y papá te importa lo tuyo, lo mío no. ¿Cómo le hace uno? Porque hacen sentir culpable a los padres de la decisión que estamos tomando. Sí, mira, me voy a ir un poquito a la historia. Los papás que no tomamos decisiones firmes probablemente hayamos sido formados, los más jóvenes sobre todo, de esa manera. Es decir, si yo no soy un papá responsable, no me hicieron mis padres responsables de decisiones firmes, de cuándo se podía y cuándo no se podía, es muy probable que yo eduque de la misma manera o peor a mi hijo. Es decir, como que, pues fueron flexibles conmigo, yo creo que fue lo mejor, entonces yo voy a ser flexible con mis hijos. No podemos ser tan flexibles con nuestros hijos. Tú hablabas, ahorita comentábamos, tengo más miedo decirle a mi hijo que no, que decirle al maestro que eso no se va a hacer. ¿Cómo es posible que le tengamos miedo a nuestros hijos? Y sí hay papás que les tienen miedo a sus hijos, ¿eh? Que te da flojera hoy, mandar de genio. La discusión, mandar de genio. ¿Sí? O como el niño, tan sencillo, el niño de 3 años que hace un berrinche para que le compres algo. Mira, siempre hemos hablado en el programa de lo que el trabajo que hacemos con nuestros hijos de pequeños se va a reflejar de grandes, por supuesto. Entonces, lo que hacemos mal con nuestros hijos de pequeños se va a reflejar cuando sean más grandes. Entonces, si lo hacemos bien, el niño se va a hacer responsable, va a saber cuándo sí, cuándo no. Conozco a una muchacha, señora, que su hija, si va por la calle, le dice, mamá, párate en el Oxxo porque quiero esto. Ok, muy bien, se paró en el Oxxo, pero probablemente no encontró en el Oxxo. Se sube en el carro y el siguiente Oxxo, mamá, aquí está el Oxxo, párate por favor porque vamos a buscar si lo que no me compraste. Si no lo encuentras, seguramente, si hay 4, 5, 6, 7 Oxxos, que en Hermosillo hay muchos, seguramente se va a parar en todos los Oxxos. Y te lo digo porque es verídico y le va a comprar lo que la niña quiere. Hasta que cumpla su cometido. Así es. Vamos al corte comercial en lo que te traigo la factura del anuncio. Ok, ¿sí? Claro, por supuesto. Vamos al corte, regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la educación de los hijos, de la antigua disciplina a la falta de su responsabilidad. Yo creo que lo que más importante es darles responsabilidades de chiquitos, ¿verdad? En este caso, hacerlos responsables en el cumplimiento, pues dependiendo, ¿no? En primera parte de sus propias tareas, de cierta manera, pero sobre todo en este caso hacerlo consciente. Hacerlo consciente es muy importante porque de partir de ahí viene la responsabilidad, ¿no?
No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos. Debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado. Vamos creando o criando, también se puede, ¿no? Sí, hijos responsables. Los estamos educando y vamos a decir, se va a traumar, se va a frustrar y todo eso, pero ahorita tú me estás diciendo, órale, no hay que tener miedo, hay que tener autoridad y sobre todo límites en la educación. ¿Cómo le hacemos? Sin que nos dé miedo, frustración a nosotros como padres también. Bueno, primero tenemos que asumir que los papás tenemos que sernos personas responsables. Papás irresponsables, hijos irresponsables. Total. Eso se va a dar por inercia. Los límites, la importancia de los límites. Ahorita hablábamos de que cuando mi hijo entiende que unas cosas, por ejemplo, estamos en la sala, unas cosas no se toman aquí porque allí deben estar. Él entiende que esas cosas no se toman. Si yo le hago ver que esas cosas no se toman, seguramente cuando vaya a otras casas se va a dar cuenta que esas cosas no se toman ni se tocan, ¿no? Sí. Yo tengo muchos ejemplos, muchísimos de sobrinitos, de niños que tomaban las cosas en sus casas y hacen lo que debe estar de adorno, que no se debe mover. Qué nervios, ya cuando te visita alguien así, por supuesto. Y viene el niño, la visita, ¿no? El niño de visita y te está tomando todo eso, seguramente porque en casa también lo hace. Entonces, cuando el niño entiende eso, que se da cuenta de que hay límites, no debemos, te lo he dicho creo otras veces, ¿no, Marta? No debemos pensar que nuestros hijos son tontos, no son tontos. Nosotros creo que somos tontos cuando pensamos que ellos lo son. Los niños son muy abusados y los niños captan muy bien lo que les vamos a explicar. Hay que explicarles a veces. No podemos tampoco, siempre los extremos son malos, ¿no? No podemos estarles explicando siempre todo, darles una larga explicación. Es esto y punto, ¿no? Es decir, es esto por esto y punto, ¿no? Mira esto, porque luego piden explicación de todo y no tenemos que dar explicación de todo. La importancia de los límites ahorita hablamos de que es que me duele, ¿no? Mamás, sobre todo las mamás, creo que a las mujeres un poco más sensibles en ese sentido como mamás. Es que me duele que mi hijo no vaya a tener esto, es que me duele no comprarle eso. Sí te duele, entre comillas, pero no te va a doler más que si no le haces ver a tu hijo, a tu hija, que esos límites que tiene hoy le van a servir para una responsabilidad en el futuro, ¿sí? Yo te hablaba de la experiencia, alumnos, por ejemplo, yo que soy maestro, que he pasado por la mayoría de los niveles, ¿cuántas oportunidades no le doy a mis alumnos? Yo les doy oportunidades y creo que muchos maestros le damos oportunidades a nuestros alumnos. En la universidad yo le doy oportunidad a mis alumnos cuando veo que necesitan o creo que puede servirles. Pero, ¿qué va a pasar en el trabajo cuando tengo una responsabilidad? No le va a decir a su jefe, es que fíjese que el maestro me daba como 5 oportunidades, le voy a hacer el trabajo bien, pero déme la 6ª oportunidad, ¿no? Entonces... luego son los que dan mal de los trabajos. Así es, por supuesto. Fíjate. Entonces, cuando exigimos en nuestra casa, cuando exigimos en nuestra escuela, en las escuelas, por ejemplo, que son los lugares donde nos coeducamos, los niños, nuestros jóvenes van a entender que lo que se da bien ahí en equilibrio, en la disciplina, se va a reflejar fuera, se va a reflejar en el trabajo, se va a reflejar en el matrimonio, se va a reflejar en una responsabilidad que tengan, ¿sí? Por eso es importante los límites. No nos pongamos sentimentales, mamás ni papás, de que es que me duele. No, me duele. Te va a doler después si no lo hacen, ¿sí? O sea, te va a doler después que no tenga, que no sepa cumplir responsabilidades. Hoy actualmente hay papás que están resolviendo responsabilidades de los hijos cuando ya están grandes. ¿Por qué? O sea, no tenemos los papás que resolver esas cosas. Sí, o la organización con los hijos, la organización en la cuestión de lo económico. O sea, yo no tengo que resolverlo. Mi responsabilidad ya terminó. Ya pasó. Sí, ya pasó. Cuando ya mis hijos estuvieron y les di todos los elementos para que ellos, cuando estuvieran fuera de casa, por remordimiento y por lloradera, como tú dices, más vale hay que evitarlo y hacerlo a tiempo. Por supuesto. O sea que, ni modo. Hay que poner límites. Y si va a llorar el niño, que llore, que patalee. Sí, tenemos que ser firmes. El niño no va a llorar, como a veces lo comento cuando veo niños pataleando, haciendo berrinche. Si el niño llora, el niño se va a callar en cualquier momento. No va a llorar lágrimas de sangre, ni se va a cansar. Los bebés también se cansan de llorar. Nomás tenemos que estarlos vigilando. El niño también. El niño tiene muchas maneras de manipularnos. Esa cuestión hay que cuidarla mucho. Que no nos manipulen nuestros hijos. O sea, no podemos darnos... Una llamada está en vivo. No podemos, Cuélgale, no pasa nada.
hacer... No podemos estar como que esperando de Sí, ellos la respuesta así que es. nos va a dar la luz, ¿no? Nosotros, si tomamos las decisiones adecuadas y somos firmes, vamos a ser de nuestros hijos hijos responsables y vamos a ser de nuestros hijos trabajadores responsables, esposos, esposas responsables y responsables en el contexto en el que al que van a llegar. Entonces, tenemos que ser firmes, no podemos dejar que nuestros hijos nos manejen. Pues. Y al contrario, por ejemplo, cuando cedemos y les damos todo, podemos en un futuro crear unos adultos que a lo mejor se frustren en su trabajo. por supuesto. O algo que sean enojones. Sí, no podemos, qué bueno que mencionas eso, no podemos darles a entender que les vamos a dar todo, Ajá. porque ellos cuando estén también fuera van a pensar que tienen, que merecen Ajá, todo, y ¿no? no. Hay que hacerles ver. Sí. Siempre lo comentamos, Marta, el equilibrio, la firmeza, la responsabilidad de nuestros papás. Los hijos mal educados hoy es consecuencia de papás irresponsables, inmaduros, que no educan, que no son firmes en la educación de sus hijos. No hay de otra. Ya nos vamos rápido. Padres, ¿amigos de sus hijos o siguen siendo padres? Pueden ser los dos. Pueden ser los dos, sí, por porque ahora supuesto. dicen, es que tienes que ser amigo de tu hijo. No, pueden pero ser los también dos. se rompen cosas por ahí, ¿verdad? Así es. Ujú. Ahora sí, ya nos vamos. Esperamos que en su casa pongan límites para no estar llorando en un futuro. Nos vemos.